Muy buenas. Hoy voy a hablarles acerca de las sombras en los planos horizontales y verticales, cómo se proyectan, cómo se obtienen y algún análisis al respecto de cómo van cambiando las sombras en estos dos planos de proyección y que hay que tener en cuenta. Bien, para ello un extracto de Tadabando en el cual nos dice: no creo que la arquitectura tenga que hablar demasiado, debe permanecer silenciosa y dejar que la naturaleza, guiada por la luz y el viento, hable. Una reflexión muy interesante, muy bonita, porque nos da cuenta de que efectivamente el arquitecto, la arquitectura tiene que trabajar también con la luz y sombra. Esos volúmenes que diseñamos en la arquitectura tienen que tener ese encanto que es la sombra para dar realce a la arquitectura. Los objetivos que me voy a trazar para esta clase: entender la sombra proyectada en el plano horizontal y vertical. Luego, entender cómo es la sombra en el plano de proyección vertical. Y vamos a comenzar. En esta diapositiva voy a mostrar cómo es que se logran este tipo de sombras en el plano horizontal y vertical y qué hay que tener en cuenta. Para ello vamos a hacer referencia en principio a que las sombras no son más que las trazas de un par de rectas, o en otras palabras, la sombra de un objeto, de un punto, nace al encontrar las trazas de una recta. Y para ello vamos a ver en este primer análisis de que tenemos la proyección horizontal y la proyección vertical. En la proyección vertical tenemos a la altitud de nuestro rayo de sol y en la planta tenemos al azimut. Con estos dos datos podemos trabajar. Y en esta parte derecha ya vamos a ver la solución en la perspectiva isométrica o axonométrica. En este caso está el rayo azimut y acá vamos a cambiar la altitud por el rayo que se encuentra en el espacio. Para ello, lo primero que vamos a hacer en la planta de elevación es que si tenemos el punto A como un punto directamente en el primer análisis, el punto A tiene proyección horizontal y proyección vertical. Por su proyección vertical, en la parte metodológica, debemos hacer pasar un rayo paralelo a la altitud. Y de la misma manera, debemos hacer pasar por su proyección horizontal un rayo paralelo al azimut. Lógicamente, en estas dos, si llamamos rectas, diremos S', S, y vemos cómo la proyección vertical, cuando choque la línea de tierra, nos da la traza horizontal. A partir de acá ya podemos decir como nomenclatura AS, refiriéndonos a la sombra del punto A. Y si ya tengo ese resultado, un análisis que voy a hacer muy rápido es que si una recta o un plano son paralelos al plano de proyección horizontal, su recta tendrá que ser con las mismas dimensiones. Vale decir, es esa recta. Si es que fuera un plano y con cualquier tipo de diseño, si ese plano es paralelo al plano de proyección horizontal, directamente tendremos que volver a dibujar el mismo plano con las mismas dimensiones. Y hemos terminado la sombra en esta primera parte. Veremos en su proyección de perspectiva isométrica. Hago pasar ahora el punto, si antes era A', ahora en el espacio estamos viendo como A mayúscula. Por A mayúscula hacemos pasar un rayo que sea paralelo al rayo en el espacio, a la recta en el espacio.
y por su proyección horizontal hacemos pasar otra paralela en este caso a la proyección horizontal o azimut. La intersección de ambas ya nos da el punto AS o sombra de A. Y como habíamos visto hace rato, si esta recta es paralela al plano de proyección horizontal, directamente ya no necesitamos hacer la proyección del otro punto, que en este caso fuera un punto B. Directamente es que copiamos esas mismas dimensiones de la recta en el plano de proyección. Y esa viene siendo la sombra. Ahora, si es que añadimos, en la planta estoy añadiendo una línea que para mí puede ser la cara de un muro, un plano. En elevación tenemos ese plano y en la isométrica también trazamos ese mismo plano. Ahora, aquí ya cambia la situación en el tema la sombra de esa recta. ¿Por qué? Porque vemos acá, vemos cómo en la planta la sombra, una vez que toca al plano de proyección vertical a ese muro, acá vamos a ver ahora en su elevación, vemos que directamente debemos unir a su base o al punto que está haciendo contacto con ese muro, en este caso como recta. Veremos esto en la perspectiva isométrica. Habíamos indicado de que si esa era la sombra, vemos acá que esta recta nace, tiene su nacimiento en el A' y se extiende hasta el A mayúscula. Esta recta, parte de la sombra de esta recta está en el plano horizontal. Y como la otra parte tiene que recorrer por el plano vertical, prácticamente lo que hacemos es unir este punto de sombra que está haciendo contacto con el plano vertical con el inicio de A'. Y prácticamente esa sería la solución a la sombra. Bien, vamos a continuar. Ahora voy a analizar la sombra. ¿Qué pasa con la sombra de un elemento que está en voladizo? Y toda la sombra directamente se viene a proyectar en el plano de proyección vertical. Para entender el tema sombras, repito, siempre habrá que pensar en las trazas de una sombra. Por lo tanto, voy a hacer el mismo procedimiento de hace rato. Por el A hago pasar una paralela al plano de proyección horizontal, en este caso al rayo, de proyección horizontal, azimut, una paralela, y lo mismo hago pasar otra paralela por A'. En este caso el muro en la planta se me convierte como la línea de tierra. Entonces diré proyección horizontal, línea de tierra, traza vertical. Acá tendríamos la solución. Y como ya no tenemos nada más que hacer, directamente empezaríamos a trazar la sombra de esa recta. Veremos, antes de trazar la sombra, veremos el análisis en la perspectiva isométrica. Entonces, por el punto A hago pasar una línea paralela a la azimut. Voy a subir y por el punto A' paso una paralela a esta recta, a esta proyección de este rayo en el espacio, que para nosotros fuera la altitud. La intersección de ambas nos da una traza. Y esto podemos verificar si nosotros trazamos una paralela al punto A en el espacio, a esta recta. Esta recta que vamos a trazar paralela, efectivamente se está cortando en esa traza. Por lo tanto, el ejercicio está bien. A partir de acá, lo que podemos hacer es, ya en elevación como en isométrico,
podemos hacer la representación de la sombra en ese plano vertical. Hasta aquí, si nosotros podemos encontrar la sombra de una recta proyectada en un plano horizontal o en un plano vertical o en ambos, este procedimiento hay que realizarlo varias veces en los volúmenes. Y en algunos casos, tomando en cuenta que si los planos son paralelos a los planos de proyección, la sombra tiene que ser la misma. Así nos evitamos el tener que hacer trazos, insulsos y, lógicamente, la pérdida de gran tiempo. A esta recta, si la transformo en un plano, ya vamos viendo cómo es la sombra en el plano horizontal, cómo es su sombra en el plano vertical. Y lo mismo va a aparecer, se nos va a dar en la elevación y en la planta. Bien, hasta aquí les di algunos conceptos básicos de las sombras en los planos horizontales y verticales. Mediante estos conceptos ahora voy a pasar a analizar qué pasa con las sombras por medio digital, qué es lo que pasa cuando añadimos planos horizontales y verticales y vamos avanzando de a poco. Para ello voy a utilizar un plano de proyección horizontal, un piso cualquiera, y también en otro momento voy a utilizar una pared que van a ser las dos superficies en las cuales debo analizar cómo se va a mover la sombra. Bien, acá ya tengo una recta en el espacio. Tenemos al Sol y producto de la interferencia de este cuerpo a los rayos nos está brindando la sombra. Acá puedo verificar que efectivamente, si esta recta es paralela al plano de proyección horizontal, su sombra tendrá que tener las mismas dimensiones. Y para entender un poco mejor, voy a hacer uso de varias rectas que son paralelas al plano de proyección y vamos viendo cómo cada una tiene las mismas dimensiones que la recta en el espacio. Y esta recta, la última, la que está pegada al piso, prácticamente tiene su sombra perdida ahí mismo y nos está diciendo que efectivamente la sombra debe tener las mismas dimensiones cuando dos puntos o una recta es paralela al plano de proyección horizontal. Y sabemos técnicamente, conceptualmente, que la unión de dos rectas paralelas o que se cortan nos determina un plano. Por lo tanto, ya tenemos la solución o un primer análisis de la sombra de un plano vertical. Conclusión de esto es que la parte superior de este plano, al ser paralela al plano de proyección horizontal, directamente copiamos. Y estas dos rectas que vienen de estos laterales de este plano van a cambiar, van a ser más alargadas o más cortas en función al movimiento del Sol. Sea un Sol tipo 9-10 de la mañana, un Sol tipo mediodía a las 12 o 1 y un Sol de la tarde 4 o 5. Seguramente se va a extender. Y si puedo sacar las proyecciones de una recta, también puedo hacer de otra recta. Y seguimos con el mismo concepto. Ahora voy a analizar qué pasa si estas dos rectas están siendo unidas y forman un plano. Prácticamente las dimensiones de este plano, al ser paralelo al plano de proyección horizontal, serán las mismas en su sombra. Vale decir que en la parte práctica, si en algún momento me dan un plano con estas características o con más vértices y todos son paralelas, tendría que sacar solamente la sombra de un punto, calcular de un punto, y a través de un calco
todas las dimensiones de esta recta o de ese volumen, o de ese plano, perdón, que es paralelo al plano de proyección horizontal, directamente tendría que calcar y ya solucionar. Y me evito de tener que trazar de cada uno de los puntos una línea de proyección y la sombra. Aquí estoy añadiendo un plano vertical y ya va saliendo la información de esa sombra. Y si al final, si esos planos o uno de los planos hago crecer en dimensiones, se transforma en un volumen, la sombra será esta. Aquí como análisis vamos a ver lo siguiente. Al tener este plano esas limitantes, habíamos visto hace rato que la sombra de ese plano tendría que ser este. Y la sombra de la parte inferior de ese volumen, que también es otro plano, tendría que ser esa sombra. Y nos dice que hay que unir vértices de ambos planos. Tendríamos que unir los vértices acá en el espacio y lógicamente en la sombra también tendrían que unirse, dándonos como resultado esa sombra. Entonces este análisis es bueno que se entienda, que se realice para evitarnos hacer trazos insulsos que nos van a quitar mucho tiempo a la hora de construir las sombras. Importante creo este dato de utilizar conceptos, no olvidarse de estos conceptos para llegar a buen término. Y aquí ya empiezo a ver cómo mi volumen se va desplazando y la sombra también se va desplazando. Ese plano horizontal va llegando cada vez más cerca al piso hasta que al final hace contacto con el piso, por lo tanto ya me da la información total del volumen y ya viene siendo el volumen con su sombra proyectada, sombra propia y caras iluminadas. Y toda esta sensación que tenemos es gracias al rebote de los rayos de luz adyacentes. Se producen muchos rebotes. Los rayos están llegando por acá, van rebotando y vuelven a rebotar y rebotan. Y la combinación de esos rayos de luz rebotando más el color o la textura de los materiales hace que se represente, se exprese la sombra con esas características.